Y ahora viene la historia, qué es lo que ha pasado con nuestra pandemia. Empezó en marzo, la historia, terminamos en marzo con 25 y empezó con esos dos nexos epidemiológicos de la que hablamos siempre, que tiene que ver con el viaje al exterior, que así empieza, y también empieza luego y aumentando el número de los nexos con la provincia del Chaco, una zona de circulación activa, que son las personas que viven acá y que trabajan en otra provincia, ¿sí? Seguimos. En abril seguimos con la misma dinámica y empieza a aparecer San Luis del Palmar y San Cosme, pero tiene que ver con la cárcel, los primeros casos de la unidad penitenciaria 1. Seguimos. En el medio de esto empieza el brote en el San Marcos. Ustedes todos lo recordarán, realmente un gran trabajo en equipo, a partir de un caso relacionado con la provincia del Chaco, se realiza el cierre del barrio, se analizan, se investigan, se baja a terreno, un trabajo multidisciplinario, tanto nuestro ministerio como todos los otros ministerios del gobierno, y bajando a terreno, nosotros específicamente desde epidemiología, haciendo la investigación, o sea, ver cada una de las familias que ha estado en contacto, tomar las muestras e ir definiendo las estrategias para ir abriendo. A partir del cierre macro, luego ir abriendo. Es un brote que quedó concentrado solamente en la persona que estuvo infectada y su contacto estrecho. No salió al barrio, no impactó, no hubo diseminación en nuestra comunidad. Pero habla del diagnóstico temprano, el aislamiento temprano, que en realidad el eje central del éxito es el aislamiento temprano para evitar la multiplicación. Seguimos. Estos son casos de la unidad penitenciaria 1, que tuvimos a 6 penitenciarios que a su vez vemos esos barrios y esos lugares, llevaron el virus, fueron a sus domicilios y obviamente se contagian sus contactos estrechos. Pero el cierre fue también rápido, fue realmente un trabajo intenso y articulado con el Ministerio de Seguridad. Cada vez que hay un caso uno pone un personal de seguridad para la protección de la persona que tiene COVID y también para asegurarnos obviamente el aislamiento. Entonces también quedó limitado, llevaron días y semanas de la vigilancia y del seguimiento de cada una de estas personas y el brote queda cerrado solamente al núcleo familiar. La otra, esto en San Luis del Palmar, es lo mismo que estábamos viendo en la imagen anterior, tuvimos 2 penitenciarios también, se hace una gran investigación, se baja a terreno, se ven cada uno de los contactos, se habla con cada uno de los contactos, se toman las muestras según el día, según el comportamiento del virus. Existe un día en que uno tiene que tomar la muestra y hay un día en que uno tiene que decir que lo puedo dar de alta o no. Se realizan 47 hisopados alrededor de esos casos, todos negativos. Llegó el día de la recuperación y San Luis quedó libre de COVID. No hubo diseminación comunitaria. Seguimos la otra, en San Cosme exactamente lo mismo. Esta persona que trabajaba en esta unidad lleva el virus a su contacto estrecho familiar, se hace exactamente la misma estrategia, se baja a terreno, se investiga, se habla con cada uno de los contactos, se toman las muestras. Fíjese en la cantidad de hisopados, 53 hisopados relacionados a estos casos, todos negativos. También acá hubo una historia de una reunión, de un partido de fútbol, o sea, muchos contactos investigados, todos aislados, todos negativos, cierres, y después, a medida que se va avanzando en la investigación y empiezan a ver los negativos que vamos teniendo alrededor en la población, se va bajando y se va abriendo. También este brote se controló, no hubo diseminación en la localidad. Seguimos. Esto también en el medio, tuvimos que aislar a 37 personas vinculadas al equipo de salud en el Instituto de Cardiología, y lo mismo estaba pasando en ese momento en nuestro hospital llano, que también tuvimos que aislar a 24 profesionales de la salud relacionados a casos en estudio. En el caso del Instituto de Cardiología, un caso que había notificado Misiones aparentemente relacionado a una persona que estuvo en el instituto. Se estudiaron, se aislaron, no hubo casos asociados. Seguimos. Esto es un resumen de lo que pasó en la unidad penitenciaria. Entonces, tuvimos los 6 penitenciarios que llevaron a sus familias, se quedaron bloqueados esos casos, se terminaron, el brote se levanta, pero hubo un contacto con una persona privada de libertad. Entonces, esa persona privada de libertad es la que produce la transmisión o el contagio al resto de los compañeros del pabellón, y
ha sido un largo trabajo realmente en equipo, donde se han aprendido muchísimo y donde hemos logrado contener ese brote, y hoy la unidad se encuentra libre de COVID. Realmente han vuelto, obviamente, con los aprendizajes, han vuelto a la normalidad, entre comillas, en la unidad penitenciaria. También un brote controlado, no salió a la comunidad. A otra. Esto de toda la investigación que se hace en la unidad, realmente se va viendo caso por caso, se van separando los positivos por un lado, los negativos por otro, salen una serie de investigaciones, de aislamientos, y se pudo contener el brote. Seguimos. Pasamos 14 días sin contagios, llegamos a Mocoretá. Llegó el día en que unas personas que fueron a trabajar a la zona de circulación viral, como hoy les decía, solo que acá lo vemos de forma más gráfica, una de ellas tuvo pocos contactos estrechos, solamente 2 casos positivos a raíz de esta persona, y el resto sí dio un poquito más. En total, 11 personas. Todos estos casos fueron estudiados, más de 250 hisopados, y todas estas personas aisladas y con sus familias llevó al aislamiento, volvió a la fase 1 que ustedes recordarán de Mocoretá, pero luego se sigue con las investigaciones, y a medida de que los resultados van dando negativo, cada 7, 21 días se empieza a levantar y solamente queda concentrado a los casos positivos de COVID. Hoy nuevamente Mocoretá ya pasó la hoja, terminó esta historia, preparándose para evitarlo, o está realmente preparado en caso que volviera a ingresar otra persona con el virus COVID. Seguimos. Esto es mirando en semana epidemiológica hasta el verde. Si ven ustedes en la semana epidemiológica 15, hasta ahí han sido todos los cierres que ha hecho la provincia, y a partir del rojo, de semana 18 en adelante, es todo lo que se empezó a abrir, los cambios de fase que ha tenido la provincia, y no ha habido modificaciones del número de casos. Al contrario, al empezar tuvimos 2 casos, después C23, que en realidad no es un incremento, sino es solamente el clúster de la unidad penitenciaria 1, que es como un todo, y después algunos casos siguieron, y hasta la actualidad asociados a las personas que trabajan en zonas de circulación viral, ya sea Chaco o ya sea Buenos Aires, como es caso. Seguimos. Esto es mirando en general todos los casos que hemos tenido, todos los brotes investigados a partir de la zona de circulación viral de Resistencia de la provincia del Chaco, todos los brotes sumamente controlados, ninguno ha generado circulación comunitaria. Corrientes nunca tuvo circulación comunitaria, hoy no tiene circulación comunitaria. Cada uno de los casos sabemos cuáles han sido sus contactos y se han bloqueado y se han estudiado. Seguimos. Esto es un resumen de todo lo que nos pasó. Fíjense, el clúster de arriba es lo de la unidad penitenciaria, todo lo que dio la unidad penitenciaria, y después los aislados. Incluso algunos ven solamente unos circulitos chiquitos solos. Significa que han sido personas que han viajado, que volvieron y se aislaron. Solos, no han dado casos a la comunidad. O una persona que trabaja en algún lugar, como en el Chaco nos ha pasado también, solos llegan, se aíslan, pero acá lo importante es ese ingreso temprano y ese diagnóstico temprano que hacemos. Ingresa por ese call center, a partir de ahí empieza la investigación epidemiológica, ingresan en realidad todas esas 8.000 muestras que se procesan, todos esos entran dentro del proceso de investigación y se van descartando, y seguimos con líneas de posibles casos, y a partir de ahí llegamos a estos aislamientos y a estos diagnósticos. Así que el secreto está el diagnóstico temprano, en que tengamos la alerta para ingresar al call. Hoy, si alguien está escuchando, ha venido de Buenos Aires, por ejemplo, de Resistencia o de Córdoba, llamar al call, autorreferenciarse, que esa es la dinámica que estamos haciendo. El vecino también participa mucho y ya produce el llamado al call, genera el llamado al call del aviso de que tiene un vecino en un edificio que ha venido de algún lugar, y también genera investigación epidemiológica. Seguimos. Bueno, esto es según el nexo epidemiológico, la mayoría está asociada a zonas de circulación comunitaria y el resto a ese otro que tiene que ver con el viajero, ¿sí? Nuestro nexo principal de circulación comunitaria es la provincia del Chaco. Seguimos. Imágenes nada más de trabajo, pasamos rápido, pasamos cierres, hemos tenido mucha historia en relación y seguimos con esto. Llegamos a Saladas. Saladas es el brote actual que tenemos nosotros, son 9 en total confirmados, ya empezamos a dar el alta.
empezó el proceso de recuperación de la gente, de las personas que viven en Saladas, así que en una semana más tendremos la recuperación del 60 o 70% de nuestros pacientes, y en 21 días, siguiendo con esta misma dinámica, ese brote también estará cerrado. Pero es muy importante esa fase 1 que está llevando adelante Saladas, para el quedarse quieto en realidad, ¿sí? Lo que genera que realmente no haya circulación viral y que no salga a la comunidad son las estrategias del aislamiento de las personas que están en este momento con el virus y los contactos. ¿Seguimos? Esto en general, todo el brote de nuestra pandemia COVID en Corrientes, que es más de lo que estuvimos viendo nada más, cómo está distribuida. A partir de hoy vamos a sumar Empedrado, que abre toda una línea nueva de investigación. Todos los contactos asociados al caso de Empedrado están aislados, están en seguimiento. Ya cada vez que viene un grupo de repatriados, se tiene el seguimiento de cada uno de ellos. Seguimos. Estos edificios ya son historia, ya se abrieron el fin de semana, Mocoretá ya está abierto, y esto es el cierre. De cada uno de los casos positivos genera toda una línea de investigación, así que vamos hacia el 2.800 prácticamente de investigaciones asociadas a los casos. Eso es todo, muchas gracias.